Buenos días, mi nombre es Omar Ahmed, juez penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. El tema que vamos a tratar hoy día va a ser sobre técnicas de litigación oral relacionadas también con la audiencia preliminar del proceso penal. Primer punto, vamos a hablar de lo que es la litigación oral, algunas notas introductorias, porque todavía estamos relacionando con la etapa preliminar del proceso. Y posteriormente vamos a ver algunas características sobre lo que es la audiencia preliminar y por qué es su importancia en este nuevo Código Procesal Penal. Primero, el primer punto, técnica de litigación oral. Me acuerdo hace años vi una película en la cual supuestamente se estaba investigando y ya enjuiciando, mejor dicho, un caso de asesinato, que no estaba muy claro si había sido un asesinato o un tema de legítima defensa. Para analizar ese caso, se contrató al mejor abogado, la defensa, y por otro lado, pues se tenía en el otro papel a un fiscal que en este caso era una persona muy ceremonial, muy formal. En la escena de la película se ve en la etapa inicial del proceso, en la etapa, vamos a ver, de alegato de apertura, que se va a ver en otras clases, que el abogado, en este caso el procurador, o la fiscalía, como está en nuestra legislación procesal, inicia su alegato de apertura. Y se ve en la película que el alegato de apertura es muy tedioso, muy largo, muy aburrido, y al final el jurado queda extenuado ante tantos argumentos jurídicos que no los contendían y no llegaban a lograrse identificar con los argumentos que estaba planteando la fiscalía. Posteriormente le tocó a la defensa hacer su alegato de apertura y logró utilizar un lenguaje sencillo, común, asociándolo con anécdotas o vivencias del propio jurado, de tal manera que el jurado rápido comenzó a captar la atención de los argumentos del abogado. Y cuando terminó, bastó solamente 10 minutos que se demoró la defensa en hacer su presentación para que en esos 10 minutos el jurado vea con más atención y sumo interés lo que iba a sostener el abogado defensor en el futuro juicio. Lo que le estoy diciendo es esto, el mensaje claro en lo que es técnica de litigación. Un abogado puede conocer mucho de derecho, puede tener mucha experiencia profesional, pero en litigación eso no es suficiente, sino tiene que haber un arte y unido a ese arte una estrategia de cómo lograr la atención ante los jueces, ante el órgano juzgador, para que a mayor atención puedan comprender mejor los argumentos que sostiene su defensa. Sobre este punto, ¿cuáles son los objetivos centrales que se buscan en la litigación oral? Primero, tenemos que lograr explicar lo mejor en la prueba. ¿Qué significa? La prueba no habla si es que el abogado no lo presenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que las apreciaciones o la inmediación que tengan los jueces va a depender de cómo se muestre esa prueba por parte de la defensa. Y hacer que el caso sea lo más creíble. Para lograr estos objetivos centrales, ¿qué tiene que hacer el abogado defensor? Para empezar, elaborar una técnica de litigación oral. Y para ello, eso está unido a elaborar una teoría del caso. Y en base a ello, poder hacer un examen directo y un contraexamen de las pruebas que se presenten, saber presentar pruebas materiales y saber objetar y presentar los alegatos de apertura y alegatos de clausura pertinentes. En este punto vamos a hablar en lo que es litigación oral sobre todo lo que son las técnicas relacionadas con la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso o teoría de la causa lo que busca es de que el abogado defina cuál es su estrategia o plan de defensa frente a los cargos imputados. Como dice Beitelman y Duche, la teoría del caso es un ángulo desde el cual se va a ver toda la prueba, un sillón cómodo y mullido desde el cual apreciar la información que el juicio arroje en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde ese sillón llegará a las conclusiones que le estamos ofreciendo. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Lo que tiene que hacer el abogado es sumamente claro, sumamente ameno su argumento para que al momento que sea presentado frente a los jueces estén con la suma comodidad posible para que lo puedan comprender, presten atención a esos argumentos y logrando eso, presten mayor dedicación a analizar los argumentos o las estrategias planteadas.
Esto de la teoría del caso, si bien siempre ha estado establecido, también ahora literalmente en el artículo 371.2 del Código Procesal Penal se reconoce expresamente la necesidad que tanto la Fiscalía, la defensa del acusado como la defensa del actor civil presente resumidamente los argumentos de fácticos jurídicos que sustentan sus pretensiones, tanto en la acusación como las pretensiones indemnizatorias del actor civil, como también los argumentos de la defensa del acusado. ¿Qué debemos proveer en la teoría del caso a los jueces? Principalmente un punto de vista convincente y para ello acompañar medios probatorios idóneos. Presentar un punto de vista convincente es uno de los elementos que se tienen que tomar en la teoría del caso. Hay que tomar en cuenta de que la parte contraria, ya sea fiscalía o actor civil o acusado, según sea la parte que uno represente o defienda, va también a presentar un argumento que va a ser bien trabajado para poder lograr la impresión y producir convicción frente a los jueces. ¿Qué significa esto? Me acuerdo antiguamente, cuando yo era practicante, me acuerdo que veía en las cortes de que los familiares en ese momento, antes que se iniciara el juicio oral, buscaban desesperadamente un abogado defensor que los defendiera y que llevara el caso en el juicio oral. Y muchos abogados que pululaban cerca a los tribunales de justicia, en ese momento ofrecían sus servicios y eran contratados. Bueno, inmediatamente conocían el caso según lo que les informaban los familiares. Si tenían suerte, antes que se instalara el juicio, hablaban algunas palabras con el acusado. Y ya cuando se instalaba el juicio, recién se enteraban de la imputación según lo que se leía de la acusación fiscal al iniciar el juicio oral. ¿Cuál era el argumento? Eran tentativas de ideas. ¿Por qué? Porque el abogado no había preparado un buen argumento. ¿Por qué? Porque la defensa la había asumido minutos antes que se instalara el juicio. Por ejemplo, este tipo de conductas son eliminadas con el nuevo Código Procesal Penal, porque imagínense, bajo este esquema, formalmente tendremos un abogado, pero en el fondo no habrá una defensa técnica, porque en la teoría del caso no se elabora en minutos, sino requiere un tiempo prudencial para poder armar una estrategia que rebata los argumentos de las partes contrarias. Por otro lado, la teoría del caso implica tener una estrategia, tener una hipótesis de trabajo y estar acompañado con futuras pruebas o medios probatorios que se van a actuar dentro del juicio oral. En la teoría del caso, el profesor norteamericano Kenny Higland señala que tiene que haber tres objetivos que tiene que tomar en cuenta la defensa, tanto estamos hablando de actor civil, fiscalía o abogado del acusado. ¿Cuáles son? Tomar en cuenta de que se tiene que hacer justicia sobre los hechos, arguir sobre los hechos, como él dice, es decir, saber argumentar y producir convicción de justicia de que los hechos muestran un argumento justo a favor de la pretensión de la defensa. Segundo, aplicar correctamente la ley. El gran temor que tienen siempre los jueces al administrar justicia es de que sus decisiones sean amparadas y sean correctas conforme a la legislación vigente. A veces hay abogados por querer sorprender, con comillas, pero no es el caso, son muy excepcionales, situaciones en las cuales los abogados invocan leyes derogadas o leyes que no son aplicables al caso. El abogado que presente esos argumentos y el juez que se advierta que este argumento legal no es viable porque es derogado o no es aplicable en el caso, lo que va a generar es de que tenga una desconfianza el juez frente a la defensa de esa parte. Es algo psicológico, va a generar un cierto rechazo, cierto recelo. Y basta que uno de los puntos de la teoría del caso genere recelo al juzgador para que toda la teoría del caso pueda ser viciada y pueda ser destruida. Tercer y último elemento, establecer un buen precedente judicial. Los jueces lo que buscan siempre cuando administran justicia es garantizar que la decisión sea equilibrada, que haya equidad y que no haya ningún exceso de ninguna de las partes, haya prudencia de su decisión. ¿Esto qué conlleva? Que las pretensiones que presenten en la teoría del caso los abogados tienen que ser argumentos que sean equilibrados, prudentes. Caso contrario, ese argumento
de plano no va a ser tomado en cuenta al momento de que resuelva el juez. Un elemento en la teoría del caso es aprobar un punto de vista convincente. ¿Qué significa esto? John W. Davis, un especialista en abogado especialista en lo que son procedimientos de segunda instancia norteamericano, señala reiteradamente que el enunciado de los hechos no es simplemente parte de la argumentación, sino que el enunciado de los hechos es la argumentación en sí misma. ¿Qué significa? Que no basta un buen abogado, al momento de formular sus argumentos, no es solamente repetir los hechos que son imputados, sino darles un estilo de enunciamiento, un estilo de redacción, un enfoque en su presentación que logre convencer de que los argumentos que presenta el abogado son argumentos válidos y sólidos. Les voy a poner como un ejemplo. Este es un caso antiguo que lo cita Coney Gillian, el caso Alaska Parkers. ¿Cuáles fueron los hechos en materia de controversia? Fueron los siguientes. Durante un viaje de pesca, el capitán del bote, de la nave, aceptó aumentar los salarios de los pescadores, pero después del viaje se negó a pagar el salario más elevado. La tripulación le inició un juicio por violación de la libertad laboral. Vamos a ver, esos son los hechos que eran materia de acusación con respecto al capitán. Pero vamos a ver con una cosa los hechos y otra cosa los enunciados que presentaron la defensa frente a estas imputaciones. Por ejemplo, el enunciado de los agraviados. ¿Cuál fue? Los pescadores son honestos, arriesgan su vida para mantener a su familia. El capitán les prometió un sueldo fijo más un porcentaje de la captura. Pero cuando salieron al mar descubrieron que las redes estaban en muy malas condiciones. La captura de peces sería muy inferior. Se acercaron al capitán explicando su situación y aceptó amablemente elevar su sueldo. Si se hubiese negado, le habríamos pedido regresar al puerto. Si ustedes ven respecto a los hechos, y ahora el enunciado que presenta la defensa de los pescadores agraviados, ¿cómo se ven esos hechos? Se ve de que, en este caso, los agraviados fueron unas personas honestas que fueron perjudicadas y que el capitán se aprovechó de su nobleza, de su buena actitud para darles falsas expectativas. Pero vamos a ver cómo lo presenta esta controversia la defensa del capitán. La defensa del capitán sostiene lo siguiente: en alta mar, el capitán tuvo que enfrentar a su tripulación amotinada que colérica exigió más dinero. Su única alternativa era aceptar o regresar a puerto y perder de ese modo su inversión, mientras el barco se balanceaba peligrosamente en el mar embravecido. Si ustedes ven, el mismo hecho, la controversia del caso de Alaska Parkers, presenta dos enunciados totalmente distintos. Hasta podríamos hablar que parecieran dos hechos totalmente distintos en materia de la acusación. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La forma en que han sido denunciados tanto por la fiscalía o del actor civil, como respecto a la defensa, hace de que se vayan introduciendo en estos enunciados la teoría del caso de las partes. Al final, ¿cuál fue el enunciado que tomó en cuenta el Tribunal de Justicia? Fue el enunciado de la defensa de la parte imputada, en este caso la defensa del capitán. Claro, el enunciado partiendo de las pruebas o medios probatorios que se elaboró tomando en cuenta el enunciado presentado por la defensa del capitán. La teoría del caso, ¿qué implica? Como hemos visto, es algo dinámico. Y por otro lado, también, siendo dinámico, tiene que ser como su mismo nombre lo dice, una teoría, no teorías. ¿Qué significa? Que después de haber sido analizado el caso, lo que tiene que hacer la defensa es lograr de que tenga en cuenta un solo planteamiento. Porque si presenta al mismo tiempo, durante todo el proceso, varios planteamientos, quiere decir de que sus teorías no eran creíbles ni por la propia defensa y por lo tanto no son valederas para ser analizadas. Un ejemplo de ello les pongo con lo siguiente. Vamos a poner, antiguamente, con el caso que les estaba comentando, había situaciones en las que
el abogado asumía minutos antes que se instalara el juicio la defensa de sus acusados. Y entonces no tenía claro bien el expediente, no sabía cuáles eran los hechos, no sabía si su patrocinado era inocente o culpable. Entonces a veces, me acuerdo cuando era practicante, a veces escuchaba las defensas o los alegatos que presentaban algunos abogados que eran contratados, como le digo, muy rápidamente, por no decir muy inesperadamente. Y en esa situación me acuerdo que el abogado a veces decía, mi patrocinado es inocente, él no ha cometido el delito, no hay pruebas contra él, pero al final decía lo siguiente: sin embargo, también solicito de que se tome en cuenta que mi patrocinado tiene responsabilidad restringida, actuó bajo error de tipo y por lo tanto, si no se le va a absolver, solicito al tribunal que lo pongan una condena condicional o una pena benigna. Si ustedes ven, el abogado por un lado hablaba de que su patrocinador era inocente y después por otro lado pedía una pena reducida. En otras palabras, no tenía claro qué quería sobre su patrocinado. En lo que es la teoría del caso no puede existir esa ambigüedad. Uno tiene que saber definir claramente cuáles son los argumentos y estrategias, y de esas estrategias trabajar durante todo el proceso. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso que se deben tomar en cuenta? Uno de ellos, su sencillez. ¿Qué significa? Como hemos visto en el caso de la película que les comenté de introducción, si uno tiene que lograr la atención, tiene que utilizar palabras claras. No impresionar a los magistrados, sino convencerlos. ¿Qué significa? Acá palabras técnicas o muy floridas no van a servir de mucho para convencer, sino lo que va a servir es de que sus palabras sean claras y entendibles, y que al ser entendibles por el juez las pueda comprender mejor en su conjunto toda la teoría del caso. Que sea lógico. ¿Qué quiere decir eso? Que las estrategias, las proposiciones que presente el abogado al momento de formular su teoría del caso guarden conexiones lógicas, que no sean ridículas. Si se ve que hay una incoherencia lógica, el abogado inmediatamente va a lograr que, en vez de un punto a su favor de su cliente, va a lograr que más bien la defensa del cliente comience a perder valor frente a los jueces. Por ejemplo, ha habido casos, me acuerdo de esa época de practicante, me acuerdo un caso muy anecdótico en el cual el abogado comenzaba a sostener de que su patrocinada era una madre trabajadora y que por lo tanto correspondía a su libertad porque de manera injusta había sido detenida. Pero en ese momento la fiscalía replicaba y le decía de que en este caso no solamente había sido retenida por sindicación directa, por arresto de todos los comerciantes que habían visto cómo había hurtado un equipo de ese entonces, y por otro lado, la señora que había defendido con respecto al peligro procesal, ella tenía más de 8 condenas por la misma modalidad de hurto. En este caso, la defensa comenzó a alegar, bueno, pero mi patrocinada, por los antecedentes pasados, no se le puede atribuir que ahora no ha cometido el delito. Y bueno, tenía cierto argumento, pero posteriormente le saca en cara a la fiscalía, y también en este caso el juez, de que había un acta de incautación en la cual en el acta de incautación ella firmaba con presencia del fiscal. Y entonces en ese momento el abogado quiso revisar el expediente y se dio cuenta con esa acta que no la había tomado en cuenta. Y aparte, pues, posteriormente en los antecedentes, por ejemplo, se veía de que por coincidencia en uno de esos casos, uno de los antecedentes figuraba como agraviada uno de los comerciantes que había producido el arresto de esta persona. Es decir, había mucha similitud y muchos elementos en común con respecto a que su patrocinada era reincidente en esta comisión de delitos y coincidentemente en el mismo centro comercial donde anteriormente la habían atrapado. Entonces, ¿qué pasó? Yo veía de que poco a poco el argumento, la impresión que daba la audiencia de ese argumento era que iba cayendo en peso, poco peso y poco peso.
¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con eso? De que muchas veces el abogado repetía esos mismos errores en otras audiencias que veía en otros casos similares. Y entonces, ¿cuál era la impresión que tenían los jueces frente a ese abogado? Nunca lo decían, pero la impresión tácita que uno daba era de que ya cuando se sabía de que este abogado iba a asumir un caso en ese tribunal por otros acusados, ya la defensa, la fiscalía, mejor dicho, como los jueces, ya tenían cierto recelo frente a ese abogado, porque ya se sabía que sus argumentos no tenían un peso lógico que guarde conexión con lo que él planteaba. Ser creíble, ¿qué significa? Las argumentaciones tienen que tener cierta idoneidad. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente caso. En el caso que le estaba comentando, una de las preguntas que le hacía el tribunal a este abogado que defendía a esta señora, le preguntaba, muy bien, y entonces, ¿qué estaba haciendo esta persona en ese centro comercial? Del cual ya anteriormente, como hemos conversado, ya había tenido algunas condenas anteriores de otros comerciantes. Y ella decía, bueno, el argumento que decía el abogado era de que iba a comprar algunos equipos, por eso había ido ahí. Entonces le sacaron en cara de que en la investigación ella había manifestado que era una persona madre humilde y que en el momento que le hicieron la incautación no tenía dinero. Y entonces ya el argumento de que ella estaba para fines de compra ya no era valedero, por lo que ya se estaba viendo actuado en el expediente en la etapa de instrucción de ese entonces. Eso es lo que tenemos que evitar. Debe sustentarse en el principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que las pruebas que se elaboren o que sean el sustento a futuro para el juicio oral o la imputación, tienen que partir en un respeto a lo que son los principios de legalidad y licitud. Y que sea ameno y realista, como le estaba conversando, acá no gana el que hable más o el que impresione con tecnicismos. Acá gana en un juicio bajo las técnicas de litigación el que sea, perdón. ¿Listo? 3, 2, 1, va. Que sea amena y realista. ¿Qué significa? Que la litigación, la argumentación que se plantee en este momento, no se busca impresionar ni utilizar palabras técnicas muy floridas, muy elegantes, pero que no logran captar la atención de los jueces, sino buscar una argumentación que sea fluida, rápida, dinámica y que en vez de lograr la impresión, logre el convencimiento de los jueces de que hay ciertos argumentos a su favor. ¿Cómo elaborar la teoría del caso? En este caso, valga la redundancia, implica tomar en cuenta los hechos relevantes y sobre esos hechos relevantes tratar de ver cuál es la legislación aplicable. Partiendo de eso tenemos que ver qué proposiciones pueden encuadrar dentro del ordenamiento legal. Por ejemplo, del caso anterior que vimos de la teoría del caso, el caso Alaska Packers, nosotros tenemos la situación, yo cuando estoy poniendo Alaska Packers, está ahí. Sí. No, de Alaska Parkers yo voy a ponerme. Voy a ponerlo de nuevo en el caso Alaska Parkers. Ya. 3, 2, 1, va. ¿Cómo elaborar la teoría del caso? Tenemos que ver qué proposiciones guardan relación con el ordenamiento legal. Por ejemplo, del caso Alaska Parkers que lo hemos analizado anteriormente para poder ver lo que es la importancia del enunciado de los hechos. Cómo presentarlos. Si ustedes ven, de estos hechos imputados, ya depende de la habilidad del abogado de ver cuál es el ordenamiento legal. Por ejemplo, del enunciado de las partes agraviadas, el enfoque del enunciado de los hechos hace ver de que lo que se quiere ver acá es el abuso o la relación de poder que tenía el capitán frente a los trabajadores. Y ese abuso de poder coactó la libertad de los trabajadores, en este caso los pescadores, que es el elemento tipo de los delitos de violación de la libertad laboral.
aprovecharse de la desesperación de los trabajadores para hacerlos trabajar de manera gratuita. Por otro lado, tenemos el enunciado del capitán. Y en este punto, si ustedes ven cuál es el argumento, al hablar o al enunciar la defensa que la tripulación se amotinó, exigió de manera colérica más dinero, estamos hablando de que lo que están hablando es de que hay una coacción o una extorsión. Y ese argumento es un argumento normativo que justifica de que el capitán no estaba con una libertad plena para decidir. Y ante ese vicio de voluntad o ausencia de voluntad, no podría hablarse de una acción penalmente relevante. Si ustedes ven, los enunciados de manera sutil establecen un marco legal sobre el cual se trabaja. Sobre este punto, el marco normativo de la defensa del capitán, hemos visto, encuadraría en una ausencia de voluntad, una ausencia de acción penalmente relevante. El argumento normativo de los pescadores es una coacción, una relación de poder simétrica frente al capitán, frente a los pescadores, que coactó la libertad de los mismos. Ahora bien, sobre esto de la teoría del caso, entonces lo importante, como le decía, no es hablar por hablar, sino hablar argumentos que tengan un sustento normativo. Muchas veces he visto, en argumentos también con el antiguo código, que los abogados a veces alegaban la inocencia de un patrocinado y posteriormente le pedían al juez: señor juez, solicito que también se declare inocente a mi patrocinado porque tiene que tomar en cuenta las carencias de que es, por ejemplo, en este caso, un padre que tiene 5 hijos, un padre humilde que no sabe cómo mantenerlos. Puede ser muy humano, pero este tema de carencias sociales no es un argumento válido cuando uno plantea la inocencia. Podría ser un elemento válido cuando son carencias sociales para fijación de reparación, fijación de pena, porque lo contemplan los artículos 45 y siguientes del Código Penal. Pero un tema de lo que es inocencia, hablar sobre las carencias sociales del acusado o de que es padre de familia, son elementos que son totalmente irrelevantes porque no guardan conexión con un argumento normativo o legal o jurídico respecto a la inocencia. Ahora bien, tomando en cuenta esto, otra parte interesante de este curso, de esta lección actual, es lo que son las audiencias preliminares. ¿Qué significa esto? Yo me acuerdo cuando era abogado defensor antiguo, con el antiguo código, me acuerdo tuve un caso muy interesante, en el cual el juez instructor de ese entonces, junto con el fiscal de ese entonces, habían dado su informe final de la instrucción en la cual concluían de que no hallaban responsabilidad respecto al inculpado. Se elevaba a sala, se elevaba a fiscalía acusaba, el juez abría juicio, ya estaba para juicio oral, y me acuerdo que cuando estaba revisando el expediente y me tocaba la argumentación, le hacía reflexionar en este caso al Tribunal Correccional de ese entonces, de que ya en etapas previas los operadores jurídicos, fiscalía y juez habían opinado sobre la no responsabilidad de mi patrocinado. Y entonces no había coherencia lógica de que el fiscal acusara y haga repetir el trabajo innecesario al tribunal para decidir una situación jurídica que ya había sido definida en una etapa anterior. Felizmente al acusado lo absolvieron, pero eso lo que mi argumento hacía sostener era hacerle reflexionar al Tribunal Correccional de ese entonces el tiempo que se había perdido en algo que se podía haber cortado desde raíz y que de manera innecesaria hacía acumular la carga en los tribunales correccionales de esa época. Frente a ello, ¿qué les quiero decir? Que lamentablemente, si bien había una etapa preliminar en lo que era el proceso penal del Código derogado, realmente no funcionaba y no era un verdadero filtro frente a los juicios orales. Con el nuevo código ya está más definido lo que es la audiencia preliminar o la etapa preliminar, o lo que se conoce como la audiencia de control de acusación. ¿Qué significa esta audiencia de control de acusación? Que pasen las acusaciones que realmente tienen un sustento y que se haga un juicio sobre una base valedera.
La audiencia preliminar de acusación tiene el mismo argumento o la misma estructura, mejor dicho, perdón. Voy a poner esto a la audiencia preliminar de acusación. La audiencia preliminar de control de acusación tiene la misma estructura, si lo podemos asemejar o hacer un paralelo a lo que sería pues el despacho saneador en el Código Procesal Civil. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil, el despacho saneador sirve para subsanar cualquier vicio procesal, determinar que se den los presupuestos procesales y las condiciones de la acción para el cual se interpuso la demanda. Determinado que está saneado el proceso, que la relación procesal es válida, se determinan cuáles son los puntos en controversia y fijados los puntos en controversia se delimita cuáles son los medios probatorios que se van a admitir y que van a ser actuados en una futura audiencia de pruebas. Algo similar sucede con la audiencia de control de acusación. La acusación lo vamos a asemejar a una demanda que tiene enunciados de hecho, enunciados jurídicos y también tiene medios probatorios, similar a una demanda en el ámbito civil. Y en la audiencia de control de acusación, ¿qué va a hacer? Va a determinar si se cumplen los requisitos de forma y de fondo de esa demanda, en este caso de esta acusación, si hay elementos de convicción y posteriormente si cumple con los requisitos de forma. Similar al despacho saneador, en el proceso civil tenemos la audiencia de control de acusación. ¿Y cuál función cumplen? Vamos a ver. Frente a un despacho sanador que en la vía civil hay una demanda, en la audiencia de control de acusación hay una acusación. En esa acusación tiene los mismos elementos de una demanda: fundamento de hecho, enunciado jurídico y medios probatorios. Y pretensiones: el pedido del fiscal ya sea de acusar y pedir una pena con respecto al acusado. ¿Qué va a hacer la audiencia de control? Va a determinar si se cumplen, tan igual como el despacho sanador, los requisitos de forma y de fondo de la validez de la relación procesal. Y en este caso, estos requisitos de forma y fondo de la validez de la relación procesal se dan en materia penal, determinando si la acusación cumple con los requisitos de forma y de fondo, dejando a salvo, en este caso, a los abogados defensores para plantear las excepciones o cuestiones previas o cuestiones prejudiciales para cuestionar la validez de forma o de fondo de esa acusación. También se va a ver si hay medios probatorios que justifiquen o produzcan convicción. En esa audiencia de control de acusación también se puede establecer convenciones probatorias. Por ejemplo, se puede establecer lo siguiente: no se discute de que el acusado mató a la víctima. La defensa también reconoce que el acusado mató a la víctima. Entonces hay una convención probatoria en la cual acuerdan de que el hecho de que mató a la víctima no se discute, sino determinar el móvil, si fue doloso, como sostiene la acusación, o fue por legítima defensa. ¿Qué va a ayudar esa convención probatoria? Ya en la fase de admisión de medios probatorios, tan igual como el despacho sanador, una vez fijados los puntos controvertidos se determinan los medios probatorios que se admiten. En esa etapa de admisión de pruebas, por ejemplo, se admitirá como prueba la pericia, vamos a poner médica, que constate el examen, el examen que se le hizo al cadáver, ya no sería pertinente porque ese hecho ya ha sido admitido. Se determinará, por ejemplo, pruebas que acrediten de que hay una prueba de absorción atómica en la cual se acredita de que el acusado usó el arma para matar a la víctima. Ya carecerá de objeto esa prueba por impertinente, porque ya eso ya no es materia de cuestionamiento o de controversia, porque ha sido convención probatoria. En esta etapa de audiencia de control de acusación se van a ir clasificando las pruebas que sean pertinentes al caso. Por ejemplo, si la acusación ha tenido como pruebas la prueba de absorción atómica, el examen de los médicos legistas y, por ejemplo, testigos que vieron de que antes de que hubiera el incidente de la muerte había un espíritu de revancha o de cólera o de venganza personal entre el acusado, de estas tres pruebas que he seleccionado, las dos primeras, las pericias, quedarán descartadas en virtud de que ya ha sido objeto de convención probatoria, y el punto controvertido permitirá como prueba pertinente, por ejemplo, los testigos de cargo ofrecidos en la acusación. Para eso ayuda la audiencia de control de acusación. Sobre esto de la audiencia de control de acusación, ya ha habido
un acuerdo plenario, el acuerdo plenario número 6-2009, autorizado por la Corte Suprema de la República, en la cual ha establecido los límites y naturalezas de lo que debe ser la audiencia de control de acusación. ¿Cuáles son esos límites y naturalezas? Muy bien. ¿Cuáles son esos criterios que ha establecido la Corte Suprema con respecto a cómo debe desarrollarse la audiencia de control de acusación? Dice que por su propia naturaleza va a haber un control formal y material de la acusación y que esto no se van a aplicar conjuntamente sino sucesivamente. ¿Qué significa? Vamos a poner, si se advierte que en la acusación la defensa de los acusados cuestionan los enunciados de hecho porque no son imprecisos, no son claros respecto a la acusación imputada a su patrocinado y en ese caso el juez declara fundado ese cuestionamiento. En ese momento se tiene que haber un tiempo necesario en el cual se le va a exigir al fiscal que subsane ese elemento de la acusación. Posteriormente, en una nueva audiencia, posiblemente si ya está subsanado, se va a discutir, por ejemplo, pongamos el siguiente caso de si hay suficientes pruebas o no hay suficientes medios probatorios que produzcan convicción. Eso ya sería un elemento de fondo. Primero se trata de subsanar las cuestiones de forma y ya subsanadas en una posterior audiencia de control, se va a continuar a cuestionar aspectos de fondo, por ejemplo, convicción de elementos de convicción sobre los medios probatorios, etc. ¿Cuáles son los elementos que se van a examinar en la audiencia de control de acusación? Conforme a la Corte Suprema, estos elementos son 5. ¿Cuáles son? Viabilidad de la acusación sobre los cargos investigados, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales sobre la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficiente. Viabilidad de la acusación, ¿qué significa? Que verdaderamente la acusación pues tenga argumentos o sustentos para poder iniciar el proceso. Por ejemplo, vamos a poner que la acusación hipotéticamente parta de solamente los antecedentes penales del acusado. Vamos a poner que no en ningún momento se ha podido citar a la parte agraviada. La parte agraviada nunca ha querido presentarse en el acto de investigación preparatoria. No hay testigos que acrediten o que hayan presenciado estos hechos y lo único que tiene es el récord de antecedentes penales de esta persona. Por ejemplo, esa acusación, ¿podrá pasar el control de acusación? ¿Podrá pasar el filtro? No. ¿Por qué? Porque no hay elementos que hagan viable que esta acusación a futuro pueda tener un sustento o un análisis profundo en un juicio oral porque no hay nada. Elementos jurídicos, vamos a poner que la Fiscalía formule acusación contra una persona por seducción porque le ofreció a la supuesta víctima contraer nupcias y después de haber practicado el acto sexual, le abandonó. Por ejemplo, ese argumento ya la Corte Suprema en acuerdos plenarios ha definido que no se puede configurar eso como una seducción. En todo caso es un elemento que podrá tener impactos en el ámbito civil, pero ningún impacto en el ámbito penal. Y por lo tanto, en virtud de ese acuerdo plenario, esa conducta no sería conducta típica. Por ejemplo, si el fiscal formulara acusación bajo este enfoque, la defensa del acusado, como un cuestionamiento de fondo, diría de que no hay un elemento jurídico que sustente esa acusación. Elementos personales, tomar en cuenta en este caso los elementos, pongamos, de si el acusado merece una pena adicional porque es reiterante o reincidente, y en este caso puede ser sancionado con otras penas mayores. Presupuestos procesales sobre la vigencia de la acción penal. Está relacionado, por ejemplo, si la acusación es sobre un delito que ya prescribió la acción penal, o que, por ejemplo, vamos a poner la situación, se está denunciando un delito de estafa, por poner un ejemplo, sobre un contrato que supuestamente mediante fraude, mediante dolo, se le hizo firmar a la víctima, pero paralelamente en el proceso civil se advierte de que la demanda de nulidad de acto jurídico por vicio de la voluntad, por dolo, ha sido infundada y le dan la razón al acusado. Si ustedes ven, hay un elemento que todavía, si bien es en primera instancia y todavía quedan pendientes la segunda instancia y la Corte Casatoria, es un elemento de prejudicialidad que
hace que el proceso penal tiene que suspenderse hasta que se delimite claramente este hecho en la vía civil correspondiente. Y por último, otros elementos que se pueden evaluar en lo que es la audiencia de control es lo que se llama el elemento de convicción. ¿Qué significa el elemento de convicción? Significa de que la acusación tenga pues realmente argumentos fácticos y que esos argumentos fácticos realmente se sustenten en medios probatorios que se permitan actuar. Pongamos, ¿no? Si el fiscal no ha podido actuar ningún testigo, los argumentos no están muy claros, los hechos o los indicios que se le quieren conectar al acusado, la defensa, si se da cuenta de eso, en la audiencia puede refutar toda la acusación fiscal y el juez podrá declarar fundado esos argumentos. ¿Cuáles son las características de esta fase intermedia? Se respeta el carácter contradictorio. ¿Por qué? Antiguamente, como les digo, con el código antiguo, ¿qué pasaba? Se emitía el dictamen y el fiscal, para él era más fácil acusar, y en este caso, ante la acusación, la sala inmediatamente señalaba juicio oral. Y muchas veces después en el desarrollo del juicio oral se determinaba de que esta acusación no tenía argumentos o que había muchos elementos por los cuales esta acusación podía haberse archivado anteriormente. Frente a estas situaciones es que ahora se respeta el carácter contradictorio. Y eso es una ventaja para los jueces. ¿Por qué? Porque mediante el carácter contradictorio la defensa puede rebatir los argumentos de la acusación fiscal, cuestionar aspectos de forma y fondo, de tal manera que cuando las acusaciones que pasen a juicio oral son acusaciones que tienen elementos para un análisis. Con eso no se quiere decir que si pasan el control de acusación, significa que la acusación necesariamente va a responder a una condena. Pero sí hay elementos valederos para que sí justifique, aunque sea un hecho, una causa probable de juicio. Como dice el jurista argentino Luigi Ferraioli, para que se garantice el carácter contradictorio de esta audiencia de control, va a depender mucho de que éste sea dirigido por un juez imparcial que va a analizar si la acusación va o esa acusación por cuestiones de forma o de fondo no corresponde y por lo tanto merece ser archivado. Por otro lado, también puede haber esta audiencia preliminar, lo que se puede analizar es el sobreseimiento. Puede darse el caso de que el fiscal, según la investigación probatoria, no hay elementos que meriten una acusación y por lo tanto puede opinar sobre el sobreseimiento. Ese pedido de sobreseimiento también puede ser materia de una audiencia de control, en la cual esa audiencia de control se va a examinar si los elementos se partían en que los hechos no encuadraban en ningún tipo penal o, por ejemplo, la acción penal al momento que pasó la investigación probatoria ya había prescrito y ya no podía haber elementos para seguir con esta investigación. Frente al pedido del fiscal de sobreseer, archivar la causa porque no considera que hay elementos, el hecho no encuadra en un tipo o ya prescribió la acción penal, frente a ello también hay el derecho de contradicción que tiene el actor civil. El actor civil puede formular una posición fundamentada en la cual puede exigir de que se practiquen nuevas diligencias que demuestren, pues, en este caso, la comisión del delito o la responsabilidad penal. Y frente a esa situación, a la audiencia, según los argumentos que se planteen, el juez puede decidir archivando, ordenando la ampliación de investigaciones adicionales o elevando el pedido de archivamiento ante el fiscal superior para determinar si se ratifica en esa situación. Frente a esa situación, si el fiscal superior se ratifica en el pedido de sobreseimiento del fiscal, atendiendo al que el Código Procesal Penal maneja el modelo acusatorio, es decir, la acción penal se impulsa a pedido del Ministerio Público, la parte persecutora, en este caso ya el juez ya no puede ordenar nada. Muy bien, vamos a poner en la audiencia de control de acusación, la acusación ha pasado el control de calidad, es decir, se ha logrado de que cumpla con los requisitos de forma y de fondo y haya medios probatorios que pueden ser materia de una actuación en un juicio oral. Estamos hablando no de un caso que necesariamente va a ser ya condenado, pero sí una causa probable de juicio, que hay elementos verosímiles para que pueda ser discutido en la tercera etapa del proceso, que es el juicio oral. En esta etapa,
La acusación, ¿cuáles van a ser los contenidos que tiene que tener? Una precisión clara de los hechos que atribuyen al imputado. Si hay varios hechos independientes, ir separándolos para que no generen una confusión. En los elementos de convicción, ¿qué argumentos, en este caso de probanza, sostienen de que esta persona, el acusado, es el autor del crimen? Y los demás medios probatorios que sustenten la acusación. Una ventaja de estas características de la acusación es lo que se llama la acusación alternativa. ¿Qué significa esto? Frente a la situación vamos a poner el siguiente caso, que el fiscal formula una acusación por delito de robo. ¿Por qué? Vamos a poner los hechos. Una persona en un centro comercial ve a una joven que está con su celular, está hablando con su celular y en ese momento le arrancha el celular. Le arrancha, pero no le ha dejado lesiones, sino que ha aprovechado un momento en que la persona, en este caso la víctima, no ha tenido cuidado y en ese momento, de manera sorprendente, le quita el celular. El tema de cómo lo ha quitado o si ha sido arranche es un tema de discusión si es que ha mediado violencia o no ha mediado violencia. Y si no ha mediado violencia, ya no estaríamos hablando de robo, sino de hurto. Vamos a poner que solo se acuse por robo. Se siga todo el juicio oral y después la sala, o los jueces en el tribunal de juicio determinan de que no ha habido violencia, no ha habido amenaza y por lo tanto no ha habido técnicamente un delito de robo. Pero la acusación fue por robo. ¿Qué le quedaría a la sala? Bajo esta lógica quedaría a la sala de que le tiene que declarar inocente por delito de robo, pese a que hay un delito de hurto. ¿Por qué? Porque el fiscal solo acusó por robo y no por hurto. Frente a esa situación, el Código Procesal Penal permite al fiscal que cuando estamos en este sitio de discusión de frontera de un tipo a otro, poder establecer acusaciones alternativas. Por ejemplo, ante el hecho que les estaba comentando, de que una persona le arrancha un celular y no se sabe si definitivamente si puede catalogarse este hecho como un arranche de fuerza o que se le ha quitado de manera sorpresiva, y es un tema de discusión de un tema de frontera entre el tipo de lo que es robo y el tipo de que es hurto. Frente a esa situación, ¿qué puede hacer el fiscal con las facultades previstas en el Código Procesal Penal? Puede en este caso establecer una pretensión alternativa, es decir, solicitar una acusación por delito de robo o alternativamente, si es que no cabe, no se encuadra el tipo penal según lo que se discute en el juicio, acusar por del delito de hurto. Es decir, dos tipos penales sobre un mismo hecho. Frente al caso que estábamos conversando, en esta frontera entre lo que es hurto o robo, ¿qué puede hacer la Fiscalía con el nuevo Código Procesal Penal? El nuevo Código Procesal Penal le faculta al fiscal formular acusación alternativa. Similar al Código Procesal Civil, en el cual a la parte demandante le permite en sus demandas presentar acumulación de pretensiones alternativas y subordinadas, en el sentido de que si una pretensión de su demanda no es amparable, que se ampare la subsiguiente. Algo similar en paralelo sucede en el Código Procesal con la acusación, en la cual al fiscal se le faculta acusar alternativamente. ¿Qué significa? En el caso que hemos conversado del límite de frontera entre hurto y robo del caso que les estaba comentando. Acusar por robo y establecer de manera alternativa como otra acusación que en caso que no se encuadre o no se pueda comprobar el robo dentro del juicio oral, dejar pendiente o dejar a salvo la acusación por hurto. De tal manera de que de una u otra manera, sea cualquiera la calificación jurídica que dé la sala o el juzgado, lo importante es que este hecho, si es que se comprueba que se ha cometido, no quede sin ninguna pena, no quede impune frente a la sociedad. Al final se logre una solución eficaz frente al hecho punible si es que también el mismo ha sido comprobado. Si ustedes ven, estos temas ayudan a analizarlos y a reflexionar lo siguiente. Que el proceso penal, muy bien, la parte más importante puede considerarse el juicio, pero el juicio debe ser siempre y cuando se hayan pasado varios controles saneadores, como es este caso de la audiencia de control de acusación.
Y esto garantiza de que si hay un juicio, realmente un juicio sea porque verdaderamente hay una causa probable y requiere una discusión de todas las partes procesales ahí comprometidas. Por otro lado, lo que hemos estado conversando de manera de introducción, ya el desenvolvimiento tanto de la audiencia de control de acusación como también en la etapa del juzgamiento va a depender mucho de que el abogado o la fiscalía tengan claro cuál es su teoría del caso. No se puede improvisar. La teoría del caso no son teorías del caso, tiene que ser una teoría del caso, una proposición que lo tenga que asumir la defensa desde el inicio del proceso hasta el final. Y sobre todo, acá no vale impresionar al juez, acá lo que vale es convencerlo. Y para eso no se necesita tecnicismo, sino palabras sencillas, amenas y que sean realistas y lógicas los argumentos que se presenten. Eso es todo, muchas gracias.